cómo triplicar tu sueldo haciendo el mismo trabajo que ya vienes haciendo sin la necesidad de pedirle un aumento a tu jefe. ¿Qué tal? Mi nombre es Felipe Higuera, soy CDO de la empresa Vive Mills y también soy cofundador de Xworld. Y para responderte esa pregunta, voy a contarte parte de la historia de mi vida. Sucede que yo tuve una startup, tuve una empresa con un socio y esa empresa quebró. La cosa es que mi socio y yo nos dividimos, cada uno cogió un camino distinto, ciudades distintas, etcétera. Y cuando nos encontramos unos años después, me di cuenta que él no la estaba pasando muy bien. Para ese entonces a mí me habían contratado, o sea, acepté un empleo y me habían contratado como CTO de una startup de Francia. Era una empresa muy parecida a lo que hoy conocemos como Airbnb, pero era enfocada en un Airbnb para musulmanes. Le conté a mi ex socio de esa empresa de que había adquirido este trabajo y lo que pasó con él fue que de una se le sintió como el ambiente pesado desde su parte y me dejó saber lo que sentía. Algunos lo llamarán envidia, algunos lo llamarán no sé cómo, pero sé parte de la personalidad de él y lo que me dijo fue, ¿cómo pudiste vos conseguir un trabajo como CTO cuando yo tengo muchos más años de experiencia en programación y en cosas que tienen que ver con tecnología? Y a partir de aquí empiezan como unas sátiras de él hacia mí, pero como que nunca, de mi lado nunca me alejé de él porque sabía cómo era su personalidad y además que le tengo un aprecio muy grande, pero pues yo he escuchado cuando te dicen aléjate de personas tóxicas y todo eso, pero pues bueno, era una persona que quisiera mantener un montón de tiempo cerca en mi vida, pero lo que pasó en ese momento fue que me empezó a hacer sátiras. Por ejemplo, un día le dije, ¿viste que ya salió el iPhone, supongamos que el 10 o el 9, el iPhone que ya salió en ese momento? Y me dice como que, le digo, ¿viste que ya salió el nuevo iPhone tal? Me decía chistecitos como, por ejemplo, ah, sí, pero eso para vos es como una banana. O sea, eso es como prácticamente nada para, que no significaba nada para mí, porque yo sin decirle cuánto era mi sueldo y cuánto me estaba ganando, él ya estaba asumiendo cuál es el sueldo de un CTO. Un CTO, para los que no saben, es un director de tecnología en empresas de tecnología, que también se conocen como startups. Entonces, durante bastante tiempo me hacía los chistecitos, pero entendí cuál era su condición. Lo que estaba pasando en su vida es que él ya tenía una esposa, él era un hombre casado y era su mujer la que estaba, digamos que, llevando la batuta en la casa por el hecho de que él no había podido ubicarse financieramente. Entonces, él tenía un gran potencial y a lo que se estaba dedicando en el momento era hacer páginas web, cuando en realidad él tenía un potencial para hacer cosas mucho más enormes, como un aplicativo web, como una aplicación móvil, o etcétera. Es un man súper inteligente, mega inteligente, y de hecho sí tenía muchísimos más años de experiencia que yo en tecnología. Entonces, yo me doy cuenta de esto y decido viajar a la ciudad donde está él, pasar una tarde de parceros, una tarde de amigos, y invitar unas cervecitas y decirle, bro, no me tires más esa sátira que no vas a sacar nada con eso. Lo que tienes que hacer es ponerte a buscar un trabajo en empresas de tecnología. Y él me decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Yo he mandado hojas de vida, he hecho esto, he hecho lo otro, y sigo ganando los mismos paupérrimos, 1.800.000, creo que me decía en ese momento. Con lo cual, no era suficiente para aportar en su casa, pues él, digamos que su esposa ya estaba acostumbrada a cierto nivel de estilo de vida, vivían en un barrio que es estrato 6 y básicamente ella era la que tenía que ponerse la camiseta 10 para sacar todas las cuentas adelante. Lo que hice a continuación fue sentarme con él toda una tarde y decirle que existía una forma de que él pudiera aplicar a trabajos en empresas de tecnología que estaban por fuera del país, en la cual le iban a pagar en dólares y que muy probablemente iba a poder trabajar desde su casa, desde su sala, desde su habitación, desde donde fuera, mientras tuviera las habilidades que estas empresas estaban buscando. Eso fue incluso antes de la pandemia. Lo que hicimos fue que nos sentamos toda una tarde, le ayudé a crear un perfil muy profesional, muy convincente. Claro que
sin decir mentiras, pero evitando como tanta cosa que uno a veces mete en lo que llaman como hojas de vida o curriculum vitae. Lo que me dediqué a hacer es explicarle cómo crear un perfil profesional y en qué plataformas debía de meterse a aplicar a estas empresas, a estas startups. Lo que sucedió 3 meses después fue algo muy brutal, fue algo muy bueno. Me llama, eh, ya estábamos obviamente en ciudades distintas y me llama de un momento a otro y me dice, hey bro, llamaba para agradecerte. O sea, una cosa que en él, porque siempre ha tenido como cierto ego, cierta personalidad característica de él, se fue capaz de comerse esa personalidad y llamarme y decirme, hey parce, llamaba a decirte muchas gracias. Acabo de firmar contrato con una empresa de tecnología de Australia. Entró como un senior developer y me voy a ganar, parce, por ahí. En ese momento eran más o menos $3.500 mensuales. 3 meses después de haberme sentado con él, una sola tarde, literalmente fue una sola tarde, donde le ayudé a crear un perfil profesional y convincente y a enseñarle plataformas donde él podía sentarse a aplicar a estas convocatorias y a estos empleos que se están ofreciendo. Y algo que tienes que saber es que esos empleos hoy en día son más naturales aún, porque después de la pandemia esto se volvió algo totalmente natural. Eso que pasó con mi ex socio fue antes de la pandemia y él fue capaz de conseguir un trabajo remoto pagado en dólares australianos y que podía hacer desde la comodidad de su propia casa. Imagina qué harías tú en este momento si estuvieras ganando al menos 3 veces lo que te estás ganando ahora, pero haciendo exactamente lo mismo que ya vienes haciendo, con la misma carga laboral. E imagínate que si lo estás haciendo en una oficina, imagínatelo poder hacer en la comodidad de tu casa. ¿Cómo se sentiría eso para ti? ¿Qué estarías haciendo con ese dinero extra que está llegando ahorita? Entonces, me acuerdo muy bien que digamos que mi principal intención al principio era emprender. Lo hice, lo intenté un montón. Me empezó a ir bien un momento a otro. Tuve como un momento, un golpe de suerte, pero también tuve otro momento donde todo se fue al piso, literalmente se desmoronó y se fue literalmente a cero, al punto de que quedé en la calle de no tener un lugar donde dormir. Tuve que volver a la casa de mis padres durante aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, pero digamos que yo ya estaba convencido como ya tenía las habilidades, de que no iba a ser para siempre. Y simplemente empecé a buscar un trabajo donde pudieran pagarme muy bien por las habilidades que ya tenía y poder salir adelante de nuevo. Pero yo ya conocía todas estas plataformas, ya conocía también cierto grupo con el que podía hacer algo que le llamamos networking, que es una red de contactos donde esos contactos te pueden presentar a otros contactos y quizás ellos te enseñan plataformas o te presentan a alguien, etcétera. Y es algo de lo que vamos a estar hablando más adelante. Probablemente si estás viendo esto es porque eres de un país latinoamericano y quizás las condiciones en tu país pues no son las mejores. Hace poco vi un meme, literalmente era un meme en la cuenta de una persona en Instagram, estaba navegando y decía, yo soy de Colombia, no sé tú de dónde me estás viendo, pero lo que se tiende a pensar en mi país era literalmente lo que decía este meme. Este meme tenía 4 puntos y decía, qué lástima que hoy en día en Colombia solo puedes aspirar a 4 cosas. Número 1, ser modelo webcam. Número 2, trabajar en un call center. Número 3, trabajar en la profesión que estudiaste, pero por un sueldo paupérrimo, algo mínimo. O número 4, salir del país a buscar trabajo. Lamentablemente ese es el pensamiento del 90% de las personas y creo que viene cada vez más grande el temor o los miedos con, por ejemplo, como viene subiendo el dólar, viene subiendo la inflación y los sueldos tal vez ya no nos alcanzan como nos alcanzaba antes o incluso antes ni siquiera nos alcanzaba
y tal vez cada vez a final de mes ya te gastaste todo tu sueldo, estás pidiendo prestado y cuando llega el nuevo mes, básicamente ya te has gastado un gran porcentaje de tu sueldo porque estás pagando deudas y te das cuenta que esto viene siendo como una rueda de la cual no puedes salir, crees que no puedes salir, pero en realidad es aquí donde está la oportunidad, porque el dólar cada vez está subiendo más y más y tú probablemente ya tengas las habilidades que se necesitan para trabajar desde el país en el que estés, en startups y empresas de tecnología de los Estados Unidos. De pronto no entiendes qué es esto de startup, así que voy a hacerte un breve resumen. Las startups son empresas que se han creado con un grupo muy pequeño, 5 personas, 4 personas, 3 personas, pero cuyo único objetivo es crecer apalancados por tecnología. Supongamos que en tu barrio, doña Graciela montó una panadería y esa panadería le empezó a ir muy bien y sucede que 3 años después, doña Graciela abre otro punto y le empieza a ir muy bien y 5 años después monta otro punto y le sigue yendo muy bien y al final de todos estos años apenas creció, digámoslo, un 30%. Las startups se comportan de una manera muy distinta porque ellas tienen un crecimiento exponencial. Ellas son capaces de crecer en vez de 3x o 5x como creció doña Graciela, pueden llegar a crecer 100x, 50x en tan solo un año. Entonces, hay muchos inversionistas en este momento, fondos de inversión de capital de riesgo, venture capitalistas, aceleradoras que están invirtiendo en ideas de personas y en proyectos que se pueden convertir en empresas de tecnología exitosas. Así ocurrió con Airbnb, así ocurrió con Uber, empezó como una idea de 3 peluditos que se les ocurrió hacer esto de crear un aplicativo. Muchas historias de que se empezaron a quedar sin plata y de un momento a otro ya cuando se iban a quebrar llegó un ángel inversionista, llegó un tío, llegó un familiar y les invirtió los últimos $10,000 que tenía y la empresa finalmente hoy en día son un unicornio, que quiere decir que están valuadas en más de $1 billion y estas personas pues son absolutamente millonarias. Entonces, no te estoy diciendo que tienes que emprender porque yo ya lo hice, yo emprendí y emprender es demasiado, pero demasiado duro. O sea, vas a pasar por un montón de cosas para eso. Así que existe un camino más sencillo que es tener un trabajo muy bien pagado, capitalizarte y si quieres emprender en algún momento vas a poder lograrlo con buenos ahorros o invirtiendo en personas. Emprender es muy duro, o sea, literalmente habían épocas en las que más ganaban mis propios empleados que yo mismo porque su sueldo era mi prioridad. En la pandemia, por ejemplo, me empecé a quedar sin clientes y los clientes empezaron a ir y básicamente me tocó pagarles de lo que había ahorrado durante un montón de tiempo para mantenerlos ahí. Entonces, lo que te quiero comunicar hoy en día es que si tienes ese sueño de emprender, debe haber un momento propicio para eso y mejor si tienes un colchón lo suficientemente importante para poder soportar todo lo que conlleva el emprendimiento. Entonces, es un camino bonito, pero muy difícil, que se puede lograr obviamente, pero que si tienes el apalancamiento suficiente, como por ejemplo capital extra, lo vas a poder lograr de una mejor manera. Hoy en día, digamos que me dedico a trabajar en proyectos que realmente me apasionan. Básicamente es como que puedo escoger no dónde trabajar, pero sí con quién trabajar. Porque las habilidades que he adquirido en ese mundo, en esta industria de las startups, son muy apetecidas y se las pelean literalmente las empresas. Les voy a contar algo que yo pienso que pasa en las conversaciones de estas empresas de Estados Unidos. Entonces yo supongo que le dice este amigo al otro, le dice, parce, ¿sabías que existe un país por allá abajo en Sudamérica donde la gente se prepara durante 5 años para volverse profesional? Salen profesionales, salen bilingües de la universidad y apenas tenemos que invertir $2,000 mensuales para contratarlos, 2,000, 2,500. Eso para ellos es algo paupérrimo, es literalmente nada, porque los sueldos en tecnología son algo muy grande, son de $80,000 anuales
por diferentes puestos. Hay otros que son $70.000, pero te ofrecen un porcentaje de la participación. Pero si tú coges esos $2.000, $2.500, $3.000 en Colombia, los conviertes al peso, gracias a la fuerza que tiene el dólar con respecto al peso, vas a poder hacer un montón de cosas. Piensa por un segundo qué harías tú si tuvieras $1.500 extra en el bolsillo. ¿Qué podrías estar haciendo tú si tuvieras $2.000, $2.500 extra en el bolsillo? ¿Qué estaría pasando en tu vida en esos momentos si esa fuera tu realidad? Eso es lo que está pasando literalmente en este momento. Estamos en un punto donde no había habido en toda la historia tanta inversión en este tipo de empresas. Están buscando profesores, se la están peleando. Literalmente se pelean las empresas por tener profesionales como tú. Y quizás algunas veces tú digamos que has infravalorado las capacidades que tienes, porque piensas que lo que haces es súper sencillo o es fácil, pero en realidad es algo que has venido masterizando a través del tiempo, de los años. Entonces quizás por cultura hemos pensado de que en nuestro país no se puede progresar, de que en nuestro país tenemos que ser modelos webcam para poder salir adelante, o quizás trabajar en un call center, pero no es cierto. Lo que pasa es que no sabemos lo que no sabemos. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que quizás no conoces que hay unas oportunidades allá afuera, que hay unas plataformas en las que puedes aplicar para conseguir empleos, empresas que se están peleando literalmente por adquirir talento que probablemente tú ya tienes y por el que están dispuestos a pagar muy bien, o quizás para ellos no sea tan bien, pero cuando los traes a Colombia o a un país de Latinoamérica, va a contribuir en gran proporción a mejorar tu calidad de vida. Y esa es una de las razones por las cuales fundamos Xworld, porque literalmente nos dimos cuenta que conseguir trabajo es algo muy sencillo cuando tienes las habilidades. Cuando no las tienes, es muy sencillo aún más adquirirlas, y más en tecnología. Entonces, lo que vamos a hacer muy pronto es que te voy a revelar el paso a paso de lo mismo que hice con mi ex socio, para llevarlo en tan solo 3 meses a conseguir un trabajo que le cambió su vida. Él en este momento ya no está trabajando con los australianos, pero está incluso en un trabajo muchísimo mejor, mucho mejor pagado que lo que le ofrecieron los australianos en ese momento. Es porque volvió a utilizar exactamente el mismo modelo que le expliqué de cómo aplicar a estas convocatorias, a estos empleos en startups y empresas de tecnología. Vamos a enseñártelo a ti al pie de la letra, paso a paso. Vamos a llevarte prácticamente de la mano a que lo consigas, y por eso vamos a hacer pronto un reto en el que tú, si lo sigues al pie de la letra, en 3 meses o menos vas a estar en un nuevo trabajo mucho mejor pagado en dólares y trabajando desde la comodidad de tu casa. Es donde estoy yo en ese momento. He transformado una de las habitaciones de mi apartamento, Medellín, en mi oficina. Es el lugar donde mantengo la mayor parte del tiempo. Entonces por eso me gusta tenerlo muy, muy brutal, muy bonito, muy cómodo. Tengo los mejores equipos, tengo las mejores sillas súper cómodas, y todo lo estoy haciendo desde la comodidad de mi casa, haciendo un excelente trabajo, trabajando por objetivos. No tengo horarios, no cumplo horarios, simplemente cumplo con tareas. Soy muy responsable con ellas, y gracias a ese buen pago que estoy obteniendo como CDO de Vive Mills, he podido invertir también en crear proyectos como este que estamos trayendo hoy en día delante tuyo. Entonces estarás preguntando por qué estoy compartiendo esto al mundo, por qué no me lo guardo solo para mí y lo estoy haciendo con todos los demás. Es muy sencillo, porque yo una vez estuve en tus zapatos. Yo sé lo que se siente tener una autoestima baja por no tener dinero en tus bolsillos, o por ver, por ejemplo, en mi caso, cómo mis amigos salían o accedían a ciertos círculos sociales a los cuales yo solamente podía soñar porque no tenía para gastar, o porque estaba tirado al final de mes, y sé lo que se siente estar en esos zapatos. Así que ver a mi amigo en la posición que estaba, donde era su esposa, pues que no está mal, está muy bien, es una dura, pero ver cómo su autoestima se había afectado por el hecho de no poder aportar lo suficiente en la casa, a mí me ablandó el corazón demasiado, y sé que esto también puede cambiar muchas vidas.
Sé que es una gran problemática de nuestro país lo que son los salarios, salario mínimo y todo esto, la inflación, pero también sé que en nuestro país tenemos demasiado talento y que estamos dispuestos a enseñarte a cómo exportar ese talento al exterior y que seas pagado, recompensado, remunerado de una manera justa y más allá de eso, que puedas mejorar tu calidad de vida. Si tienes curiosidad de cuáles son esas plataformas, si tienes preguntas, te invito a comentar, te invito a que me preguntes lo que quieras y te va a avisar, si eres de los que comenta, cuándo va a ser la convocatoria en donde vamos a enseñar el paso a paso de cómo conseguir, cómo aplicar a esos empleos en el exterior, qué herramientas debes aprender para poder trabajar remoto y qué habilidades quizás te faltan para poder conseguir ese tipo de trabajos. Quizás también estés pensando que no eres bilingüe y que necesitas un segundo idioma para trabajar en el exterior. Eso no es cierto. Sin embargo, si lo ganas, si ganas un segundo idioma, pues vas a acceder a más oportunidades. Entonces, si hablas inglés, perfecto, vas a acceder a un montón de oportunidades. Si no importa, si no hablas inglés, hay un montón de empresas de tecnología, startups basadas en España, por ejemplo, o basadas en Miami o en algunas comunidades donde son latinos en su mayoría o hispanohablantes y no vas a necesitar pues un segundo idioma. No solo eso, también en nuestra empresa Xworld y en Vive Mills, en el cual soy el CDO, tenemos un montón de vacantes abiertas para personas talentosas como tú. Entonces, lo que te invito es que no te despegues, que sigas aquí conectado con nosotros, que muy pronto vamos a revelar un montón de información que te va a permitir adquirir el empleo que tanto quieres.